Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz día de la canción criolla! Espero que estén pasando un hermoso domingo. Para todas las personas que preguntaron cómo estaba Colita, pues ya está mejor, ya está muy bien, ya se está recuperando de lo que tenía. Personas que me siguen en las redes sociales pues sabrán que estuvo un poco mal, pero ahorita se está recuperando y va a estar mejor, yo sé que sí. El día de hoy Hunkelcox nos regala un set donde pierde todos los leads y Lucario sale a demostrarlo buenísimo que es. Espero que te haya gustado la miniatura, cara fachera, facherita, contraataque, bola sombra y puño incremento. Lucario tiene 187 en el ataque, o sea, ¿qué me estás diciendo? Un gran cañosísimo que tiene en el ataque, pero viene a ser cristal en la parte de defensa con 123, 144 en el HP la estamina. Trevenant, ¿aguantará un bola sombra? Pues no, porque su debilidad, ya que también es débil a los fantasmas, le hace súper eficaz. Decide cubrirse del bola sombra teniendo esa parte a 0, es daño neutral. Puño incremento, no utilizó el escudo, cayó en el baiteo y ya ni te la quiero contar si llega el bola sombra. De nuevo puño incremento para los cuates, para el baiteo, de nuevo resistente al normal, al siniestro, al dragón, al planta, al hielo, al acero, por 2 al veneno, por 2 al roca y por 2 al bicho. O sea, de esta 2500 está demasiado bueno. Ambos se han quedado sin escudos. Le cambian a Empoleon, cuánto lo ha dejado hasta la mitad de la vida. Si le lanza hidrocañón, igual es daño neutral. Si le lanza hidrocañón, un Empoleon tiene mucho más ataque en las estadísticas y encima con bonus es daño neutral, lo deja hasta el rango de amarillo. Terremoto le hace súper eficaz y Trevenant se lo puede farmear. Acá va a ganar el primero que llegue al ataque, el primero que pueda ganar el CMP, el que tenga más ataque va a ganar. Eso es lo más recomendable. De nuevo con el hidrocañón, no tiene mucho que hacer. Trevenant no es muy efectivo, no le va a poder ganar antes de que pueda llegar uno más. Si llega, se llega, pero perdido. Bola sombra, súper eficaz y termina ganando este combate con un pésimo lead. Josedu, me estás poniendo 10.000 polvos estelares y 25 caramelos. ¿Qué pasa contigo? Pues no, 10.000 polvos estelares y 25 caramelos es si le da segundo ataque con Riolu. Solo con Riolu, porque si le da segundo ataque siendo Lucario, te va a costar 75.000 polvos estelares. Sígueme ahí, suscríbete para más tips. No, mentira, ese es antiguazo, que quizás no conozcas, pero bueno, ahora ya lo sabes. 2, 14, 15 al nivel 20.5. Si es que tienes un amigo con 2 corazones, sería el intercambiable más común. Y el 2, 14, 15 viene a ser lo mismo, pero al nivel 38.5 para esta liga ultra. Este 100% de V, porque más adelante lo va a llevar para la liga master, así que puede haber una sorpresa enorme más adelante. Tiene puño bala, foco resplandor, a bocajarro y esfera oral. Un a bocajarro también podría servir, estaría bastante interesante. Puño incremento, utilizó sus 2 escudos, puede aguantar el pulso umbrío, le va a ganar el save y es lo que más tiene que hacer, ganarle ya que no es muy efectivo y esperar a ver cuál es su siguiente poke. Vuelve con el mismo bola sombra, le puede sacar todo el jugo, le puede sacar toda la vida y tiene que depender del mismo. Tiene que depender del mismo ataque, no es muy efectivo, se lo va a bajar, señores y señores, se lo baja. Esto es final de fotografía, excelente puño incremento, no es muy efectivo, pero utiliza su último escudo. Tranquilito, puede sacar Escavalier, le cambian a Empoleon y volvemos a dibujar la misma película del primer combate, donde Terremoto le hace súper eficaz, esto va a ser daño neutral y puede farmeárselo un poquitito, al menos un poco más a un hidrocañón y después lanzar el Terremoto. Llega a dañarlo y si vuelve Venusaur tiene que resistir un hidrocañón, cosa que con ese rango de vida no es muy efectivo. Y Swampert ganándole un Venusaur, perdiendo el lead, no teniendo casi un poke seguro. Y eso que Lucario puede entrar muy bien dentro del meta, está top 28, así que no está nada mal. Vuelve a tener un lead malo ya que hidrocañón no es muy efectivo y a cola dragones le hace mucho daño. Un garra dragón ni que contarte porque encima es oscuro. Lo bueno es que ya no le va a quitar un cuarto, sino un cuartito y un pelín de más, así que utiliza el escudo solo para asegurarse de que puede tener mucha más vida para su siguiente poke, porque ha visto de que no ha cambiado de Pokémon. Es lo más común que todo el mundo pueda pensar, no me ha cambiado de Poké, así que puede entrar tranquilito. Pensó de que le iba a pescar el garra dragón, no lo pesca. Taladradora no es muy efectivo ya que tiene esa parte volador, así que solo le queda Mega Cuerno. No es muy efectivo, pero como es un Pokémon oscuro, 20% nerfeado de la defensa y para mí que lo puede one-shotear, ya que en el primer combate, ¡ay no! Escavalier está rotísimo. No, qué buenísimo ataque. Nada como Sudowoodo, como ya lo hemos visto. Sudowoodo fue lo máximo. Estuvo muy alucinante para las risas. Qué grande eres, Escavalier. ¡Qué grande! ¿Cuánto ataque puede tener un megacuerno? No puedo creerlo. Y se complementa muy bien con Lucario. Acá tiene que tener mucho cuidado. Sé que puede resistir al planta, pero el bola sombra le va a hacer muchísimo daño. Bomba Germen lo baitea muy bien. Quizás lo vaya a utilizar a Swampert como un escudito más. Quizás no vaya a contar los básicos. Le cuestan los dos escudos. El tercero, lo bueno que drena energía.
Así que siendo bola sombra, cambia muy rápido de poke, es Empoleon. ¿Qué tiene la manía la gente con los Empoleons y qué tiene la manía la gente con el Trevenant y complementarlo con Dragonite? No sé, ¿quién es el youtuber, el streamer que ha sacado a ese equipo que por lo visto está funcionándoles y por el cual cuando se topan con un equipo así ya no les funciona? Pico Taladro no le dio todo, pero lo que no se esperaba es que le lanzara el Hidro Cañón, cosa que tampoco quiere bajárselo porque quiere entrar con Lucario a farmear. Así que nadie tiene la ventaja de nada y como le ha lanzado un ataque le va a faltar 4 básicos y ya tiene el bola sombra a lanzar. Esto es muy bueno, le hace súper eficaz. ¿Y ustedes qué dicen? Déjenme en los comentarios, no vayan a adelantar nada. One-shoteará a un Trevenant desde su rango de vida máximo, o sea, de que tiene toda la vida. ¿Ustedes qué dicen? ¡Oh, no! Pésimo lead. Cambia a Lucario, le cambian a Gyarados. Lo bueno es que puede resistir los Cola Dragones. En ese lado está bien. Puede resistir el Triturar, pero al final el Aqua Cola sería lo mejor que tiene y lo más rápido que puede lanzar un Gyarados. Teniendo bonus le va a hacer mucho daño. Rango de vida hasta la mitad porque sigue siendo un cañón de cristal. Así que todo ese rango de vida, mire cuánto le hace. Lo bueno es que no es muy efectivo en este lado. Que le lance bola sombra no importa para las risas. Que le lance un bola sombra y quitarle el último escudo sería lo más conveniente. Si no, va a tener que volverse a ver las vistas Swampert versus el Venusaur. Lo único que dependería al final es que pueda tener un Pokémon con los cuales Cavalier pueda resistir, con los cuales Cavalier pueda hacer un gran trabajo y pueda terminar ganando el combate porque ya le quitó los 2 escudos y ese Mega Cuerno ni qué decirte, ese Mega Cuerno está buenísimo, está rotísimo, ha llevado casi doble contraataque, triturar daño neutral hasta la mitad de vida, no creo que se lo vaya a farmear, solo lanzarle un Hidro Cañón ya lo tiene preparado y ya tiene casi doble. El siguiente Pokémon tiene que resistirse el Hidro Cañón, tiene que resistir el terremoto o puede resistir también los ataques de Escavalier. Capaz es un Pokémon de tipo fuego el que tiene atrás. Sale Lapras. Esto es buenísimo, buenísimo. Tiene la parte hielo, cosa que no le va a hacer nada con el taladradora. Tiene la parte agua, no le puede lanzar taladradora, lo único que le puede lanzar es el Mega Cuerno. Pero decide lanzar taladradora al menos para que lo deje en rango de vida de farmeo y así pueda lanzarle el Mega Cuerno al final a Venusaur. Porque el Aqua Cola sé que lo puede dañar, tiene una escudo adicional, eso le puede servir porque Venusaur todavía no se ha ido con un ataque cargado. Así que ese ataque cargado se va a demorar mucho más y a contraataques lo mejor es que puede farmeárselo. Mega Cuerno one shoteará a Venusaur, no creo, pero lo dejaría en un rango donde al final taladradora pueda ganar el combate porque le puede ganar por básicos, porque va a estar llegando primero al básico. No, ya lo tenía preparado, acá es donde se debe de ajustar, pero un Hidro Cañón no es muy efectivo, a menos que a 4 disparos lodos lo tenga preparado. No, sí, le falta 3 disparos lodos, 1, 2 y ya tiene el terremoto asegurado y termina ganando este combate. Toma nota de estos leads perdidos porque este equipo está demasiado bueno. Y te tengo un extra especial al final porque este no ha sido con lead perdido, ha perdido todo, pero el lead extra es el que te voy a traer después porque creo que le salió un 9-1 con este equipo, así que demasiado bueno. Es rango leyenda. ¿Y por qué dirán Josedu? Entonces, ¿por qué tiene demasiados puntos bajos? Porque estuvo ayudando a otras personas de que puedan llegar por primera vez experto, que puedan llegar a leyenda, perdiendo estas partidas, pero a veces por una partida te puedes llevar bien sea 10 puntos con un 3-2 o puedes llevarte hasta 40-30 puntos con un 4-1. Hay una diferencia enorme y eso te puede ayudar después para los demás sets, o al menos un punto es la diferencia para que puedas llegar a un siguiente round. Mega Cuerno le puede quitar casi todo, le quita toda la vida, sí, le puede quitar toda la vida, pero se asegura con un taladradora y daño neutral. No es que no sea muy efectivo, es daño buenísimo neutral, así que un taladradora más, preferiría escudar y después lanzar un taladradora. Ganar esto, por más de que tenga el lead asegurado, lo bueno es asegurarse ganando esto. Ahora sí le puede bajar el taladradora casi todo, sería muchísimo mejor. No, le queda un par de básicos, tiene que cambiar muy rápido, le contó bien los básicos, sacrifica a Swampert y todo va a depender de Lucario. Lucario va a tener que hacer el trabajo grandioso porque tiene el bola sombra y tiene el puño incremento y bola sombra sería muchísimo mejor. Acá vienen las apuestas, one shotea o no one shotea, cambió muy rápido Silvio, no. Puño incremento no es muy efectivo, pero lo bueno es que va a tener mucho más ataque cuando regrese Trevenant. Esto es lo más importante. Ahora sí, para mí lo one-shotea toda la vida. Para mí, si ya de por sí es súper eficaz, one-shotea a Trevenant. Qué hermoso, qué grandioso. Les voy a dar el extra que les tenía preparado porque ya terminó sacando el 5-0. Vamos con el bonus extra, crack. Bonus extra, Swampert versus Dragonite. Ya sabemos de que puede perder, lo tiene con Drago Aliento mucho más. Puede perder de lo que puede ganar, ya que Hidro Cañón no es muy efectivo, cambia muy rápido a Escavalier y Escavalier tiene que tener al menos un Mega Cuerno, al menos llegar antes de que le puedan cambiar de Poké, pero sacrifican a
al Snorlax, así que ahora sí ya puede tener el taladrador, ahora sí ya puede tener el mega cuerno, tiene todo preparado para ganar a esto, a menos que le vayan a lanzar el fuerza bruta, ya que el golpe cuerpo, al ser un Pokémon de tipo 0, no es muy efectivo, lo va a estar resistiendo. Le lanzó mega cuerno, así que tranquilito lo puede dejar pasar, no creo que vaya a tener doble fuerza bruta, ya que un contraataque es mucho mejor para ganar, ya que se ha nerfeado en el ataque y la defensa, ya lo tiene preparado. Ha ganado el save, esa parte está bien, porque ahora tiene que ver si va a regresar de nuevo con su Dragonite o al final sacar a su último Pokémon. Taladradora no es muy efectivo, no sé qué pasó ahí, un pequeño bug. Swampert tiene que ganar esto, doble hidrocañón no es muy efectivo, pero lo van a dejar muy tocado para que Lucario pueda ganar esto. Quizás no vaya a escudar nada, porque el Garra Dragón lo puede resistir, y al final, a la larga o a la corta, puede hacer mucho daño con estos dos. Garra Dragón para ti, papá, no, tampoco, no hace nada. Hidrocañón de nuevo, no es muy efectivo, y Dragonite también cuando está muy grande. La Master se luce bastante bien, un contraataque no lo dejó respirar, no le dejó lanzar el ataque, y Empoleon al final ya sabemos cómo termina esto, termina ganando Lucario. Pues nada más amigos, espero que estén disfrutando su rico domingo con familia, con todos los platos que hayan comido, no sé qué han almorzado, si puedes déjame en los comentarios, no sé ni por qué estoy preguntando esto, pero espero que hayas disfrutado tu domingo. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.